Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase de inglés. Antes de iniciar con el tema, voy a hacer una pequeña corrección del deber que se les envió en la clase anterior. No sin antes recordarle que en la clase anterior estábamos hablando acerca del presente progresivo y el día de hoy estaremos analizando lo que es el pasado progresivo. Pero antes de ello, haremos una pequeña corrección del deber. Les había colocado una serie de oraciones en manera desordenada, ¿no es cierto? Entonces ustedes tenían que ordenar justamente estas oraciones para dar sentido a las mismas. Aquí tenemos oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Entonces, de acuerdo al color, debíamos haber ordenado las mismas, ¿no es cierto? Entonces yo obviamente no les he hecho todo por el tiempo que tenemos en Zoom. Eh, Acá les he hecho la corrección de alguna de ellas, así también están utilizando el mismo color que están en los ejercicios anteriores. Quedándome de la siguiente manera. Recuerden que el presente progresivo es el uso justamente de los miembros del verbo to be, tanto de am, is, are, y en el pasado pues ya analizaremos más adelante. Entonces nos quedó de la siguiente manera. Marco is not writing a letter. Anna and Elena are not checking the bags. It's a Rose visiting her mom. People are talking about the accident. John is playing soccer. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay una mezcla de oraciones afirmativas, negativas e interrogativas, las mismas que cumplen con las estructuras que nosotros ya conocemos, ¿no es cierto? Eso debían ustedes realizar y subir a la plataforma de LevMod. Entonces, una vez ya comentado el deber de la corrección, eh, como les mencionaba, analizaremos el tema en relación al pasado progresivo. Recordemos que al hablar de los tiempos progresivos, tanto en el presente como en el pasado, hacemos referencia a los verbos terminados justamente en ando y endo. ¿Ya? Entonces, al hablar del presente progresivo, decimos que hacen referencia a acciones que se realizaron justo en el momento en donde el sujeto estaba realizando la acción, ¿no es cierto? En relación al pasado progresivo, podemos mencionar que es una forma del verbo que muestra que dicha acción estaba en progreso, es decir, que ya fue ejecutada y ya fue hecha. Eh, en relación a esto, podemos también mencionar que las estructuras del pasado progresivo pueden tener importancia como no pueden tener importancia, dependiendo de la situación en donde se desarrolla. Para ello también tenemos tres estructuras básicas para la elaboración de oraciones, tanto afirmativas, negativas como interrogativas. Entonces, a continuación haremos un análisis en relación a, la, a la estructura afirmativa. ¿Okay? En relación a la estructura afirmativa tenemos lo siguiente. Sabemos bien que al hablar del pasado progresivo, haré uso entonces bueno, esta es la variante obviamente que existe en el pasado progresivo, ya que en el presente trabajábamos con am, con is y con are. Y en el pasado trabajaremos con was y con were. Entonces, una vez dicho esto, iniciando por los sujetos que ya conocemos, ya sea I, he, she, it, we, you y they. Luego de ello tenemos was and were. Recuerden que es el pasado progresivo. Luego tenemos los verbos terminados en ing y finalmente un complemento. Eh, Bien, entonces yo le he colocado acá un ejemplo para que ustedes puedan asimilar de mejor manera, pero acá obviamente ustedes se darán cuenta que la oración está en presente progresivo ya que se está usando el is. Simplemente era para hacerles dar en cuenta que el is se va a sustituir o se va a cambiar por el verbo, en este caso was. She was working in the hospital. Y también se puede trabajar con sustitución. ¿Qué es lo que quiero decir con sustitución? En el caso del pronombre personal, she está sustituido o cambiado por el nombre Elena. Elena was working in the hospital. O también podemos mencionar she was working in the hospital. De las dos maneras está bien, ya que la primera trabaja con un pronombre personal y la segunda trabaja con un nombre propio. Okay. Eso es en relación al pasado progresivo en la forma y estructura afirmativa. También tenemos los siguientes ejemplos en donde le he colocado acá estas dos oraciones están en presente progresivo. Recuerden que simplemente es para hacerles dar en cuenta cuál es el verbo que va a cambiar y por qué. Va a cambiar en este caso are porque está en presente progresivo y nosotros necesitamos indicar que la oración se coloque en pasado progresivo. Entonces colocamos we were driving a car. ¿Ya? Entonces esta es la forma que debe quedar en relación al pasado progresivo.
¿Qué es lo que cambiamos? El verbo are por el verbo were para indicar que justamente es una oración en el pasado progresivo. Nosotros estábamos conduciendo o manejando un carro. De igual manera tenemos you are speaking French, en donde are es transformado o cambiado a were para indicar que es el pasado progresivo. Y la acción fue ejecutada o fue hecha, ¿no es cierto? You were speaking French and we are driving a car. Ya, eso es en relación a las estructuras afirmativas del pasado progresivo. Recuerden que sustituimos o cambiamos los verbos del presente a pasado. En relación a la estructura negativa tenemos lo siguiente. Tenemos un sujeto, un verbo to be, una preposición, en este caso not, más el verbo terminado en ing y el complemento. En este caso ustedes incluso pueden trabajar con contracciones. Al decir contracciones hago referencia a que puede ser was not o también puede ser wasn't. También puede ser were not o también podemos incluir a weren't. Dentro de los ejemplos que se han propuesto tenemos a Raúl is not walking around the lake. Obviamente que es una oración que es escrita en presente progresivo, pero nosotros necesitamos hacer el cambio, ¿no es cierto? Nos quedándonos de la siguiente manera. A Raúl was not walking around the lake. Esta es la forma entonces negativa del pasado progresivo. Recuerden que en este caso podemos también incluir a las contracciones wasn't y weren't. De las dos maneras está correcta, ¿no es cierto? Debajo usted tiene también la sustitución, donde sustituí a Raúl por el pronombre personal he. He was not walking around the lake. Y también podemos escribir a Raúl was not walking around the lake. Eso es en relación al pasado progresivo de la estructura negativa. Acá también les he propuesto dos ejemplos para hacer el cambio, en donde recuerden que el verbo, en este caso is, está en presente y nosotros necesitamos cambiarlo al pasado, quedándonos de la siguiente manera. Charlie was not studying for the exam. En este caso is, recuerden que es un verbo en singular, por ende necesito poner un verbo en pasado que esté en singular. En este caso aplica el verbo was. Luego tengo Susan and Sofía are not still in the house. Tengo acá en este caso el verbo are que está haciendo plural, entonces necesito cambiar el verbo en plural y en pasado, quedándome de la siguiente manera. Susana and Sofía were not still in the house. Were en este caso, porque recuerden que estamos sustituyendo o cambiando a are. Esto es en relación a la estructura negativa. Entonces, en la estructura afirmativa, recuerden que trabajamos con el sujeto, con el verbo to be, en este caso was o were, dependiendo del sujeto. Un verbo terminado en ing y un complemento. Y en el caso de la estructura negativa, también tenemos el uso de los 7 sujetos que ya conocemos. Aquí podemos trabajar con contracciones del verbo to be, wasn't o weren't, más el verbo en ing y el complemento. Quedándonos de la siguiente manera. Raúl was not walking around the lake. Y si trabajáramos con contracción, que me quedaría Raúl wasn't walking around the lake. Ya, eso es en relación a las estructuras afirmativas y negativas. Y finalmente tenemos una estructura interrogativa, en donde nos indica que aquí la variante o la variación será que ya no inicio con el sujeto, sino que más bien inicio con el verbo to be, como era en el caso del presente progresivo, ¿no es cierto? En este caso iniciábamos con am, con is y con are, pero en el pasado iniciaremos con was o con were, dependiendo del sujeto que tenemos de lado, ya sea I, he, she, it, we, you y they, ¿no es cierto? Entonces luego de eso añadiremos o agregaremos el verbo terminado en ing, un complemento y un signo de puntuación, que también es conocido como el signo de interrogación, ¿no es cierto? En este caso voy a sustituir o cambiar al verbo is, recuerden por el verbo was. Was James walking around the park? Estaba Jaime caminando alrededor del parque. Y también podemos trabajar con sustitución. En vez de James colocamos el pronombre personal, en este caso was he walking around the lake. Esta es una sustitución que se realiza. Eso es en relación al pasado progresivo de la manera interrogativa. Recuerden que iniciamos con un verbo, ya sea was o were, dependiendo del sujeto. Luego agregamos justamente esto, un sujeto, un verbo terminado en ing. Recuerden, chicos, que los verbos en ing al español van a tener una terminación tanto en ando como endo. Ya habíamos mencionado esto, ¿no es cierto? Trabajando, caminando, cocinando, jugando, leyendo, observando, mirando, escalando, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces son estos verbos que en español van a tener una terminación en ando o endo, pero en inglés van a tener la terminación en ing. ¿Ya? Eso es en relación a la estructura interrogativa. Para concluir, tenemos acá justamente los dos últimos ejemplos en donde nos dice que is Mary cooking seafood.
Y finalmente, are they reading a book? En donde is se sustituye, recuerden, a was Mary cooking seafood? Y are se sustituye por were they reading a book? Eso es en relación a las estructuras del pasado progresivo. Recuerden que el pasado progresivo entonces justamente nos indica una acción que ya fue ejecutada o que ya fue hecha, ¿cierto? Entonces, esta acción puede tener importancia como no puede tener importancia dependiendo de la situación en la que estemos. Para ello se utilizan las tres estructuras, afirmativo, negativo e interrogativo. Eso es todo en relación a esta clase de inglés, mis estimados. Espero que haya quedado claro y en el caso de que no, pues ya saben que cualquier duda o inquietud estoy a su disposición. Ya, entonces ustedes van a realizar esta actividad, por favor. Esta actividad consiste en recortar los verbos, recortar o simplemente escribir nada más. De acuerdo a lo que se está realizando en las imágenes, observando. En la primera tenemos laughing, dancing, jumping, walking, running, drinking, eating, singing, talking, writing. Simplemente tienen que ubicar. En la primera, por ejemplo, tenemos riendo, danzando, saltando, caminando, corriendo, tomando, comiendo, cantando, hablando y escribiendo. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, ustedes tienen que escribir en inglés, por favor, en estos verbos para dar sentido a la oración, ¿sí? En la primera, por ejemplo, tenemos he is. Entonces dice, él está. Podemos observar en este caso que está haciendo una actividad y estará riendo, estará danzando, estará brincando, caminando, corriendo, estará tomando, estará comiendo, estará cantando, estará hablando o estará escribiendo. Ya, entonces, esa es la actividad que ustedes van a realizar para la próxima semana. Recuerden que si tienen alguna duda o inquietud, escríbanme para poderles orientar y para poderles guiar. Les agradezco mucho por su tiempo, por observar la clase y pues que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias.